La actualidad de este lunes, pues evidentemente se merece el análisis, la opinión, es lo que hacemos en los minutos que dedicamos a la tertulia esta noche, que la voy a compartir con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Soraya Mayo. Soraya, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Me alegro, bienvenida. Ernesto Escapa, ya saben, antes nos pone un poco al día, al tanto de lo que van a ser los titulares más destacados de la prensa regional este martes. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Empiezas con Pues presupuestos, hoy, ¿no? Sí, prácticamente con el dinerillo. Es monográfico. Adelante. El norte de Castilla destaca en su primera que el presupuesto del PSOE para Valladolid repite el mismo abandono que el del PP. Las cuentas para 2019 olvidan la ciudad de la justicia y apenas impulsan las autovías. Diario de Burgos destaca en su primera que el Estado sube la inversión prevista en 20 millones, pero sin proyectos nuevos. Y entre los olvidos destaca el tren directo y la zona de Garoña. Diario de León titula en su primera que el Gobierno invierte 187 millones en León sin un solo euro para el centro logístico de Torneros. Y Diario de Valladolid, El Mundo, Sánchez eleva las cuentas un 12%, pero margina las grandes infraestructuras. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que la región baja a la quinta posición en inversión de las comunidades autónomas, con el AVE a Galicia como motor. Diario de Ávila, los presupuestos generales del Estado invierten un 13% menos en la provincia y repiten proyectos. Y por último, cambiando de asunto, el diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que las oposiciones de maestros comenzarán el 22 de junio para cubrir 1.026 plazas. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares destacados de la prensa regional, muchos centrados, ya lo ven, en los presupuestos generales del Estado, en las partidas que llegarán al conjunto de la comunidad o bien a cada una de las 9 provincias de nuestra región. Es verdad que en días como hoy los periodistas nos convertimos en contables y nos fijamos a ver si las partidas son suficientes, si son partidas repetidas, si llega a proyectos que llevan anquilosados durante muchos años, y eso que son todavía un proyecto de presupuestos, no sabemos si llegarán a tal condición. Pero quizá deberíamos fijarnos sobre todo cuando a final de ejercicio comprobemos si se han ejecutado o no se han ejecutado esas partidas prometidas. Bueno, a vosotros, ¿qué os parece este proyecto de presupuestos? Pues me parecen espantosos. ¿Espantosos? Sí, dicho así claramente, porque son... Espantosos en genérico. En genérico, porque son unos presupuestos para lo que necesita Pedro Sánchez y no para lo que necesita España. Es decir... ¿Lo dices porque la inversión va sobre todo a Cataluña, por ejemplo, o no? No, lo digo porque la inversión va sobre todo a Cataluña, que lo dice el país mismamente lo dice, y lo digo porque aumenta el gasto en pensiones, el gasto social, que es gasto, no es inversión, y el gasto siempre produce, al final, pobreza, falta de recursos, tarta más pequeña y exacción de impuestos a la productividad. O sea, si tú pones impuestos a las transmisiones financieras, habrá menos transmisiones financieras. Pones la tasa Google, habrá menos digitalización en España. Subes el impuesto de sociedades, que para mí es lo más importante, pues habrá menos productividad, menos empresas, menos tarta. Son unos presupuestos para que Pedro Sánchez pueda seguir más tiempo en el Estado, en el Gobierno. Soraya, tu primera valoración de estos presupuestos. Pues yo creo que no deja contento a nadie. Quizá los catalanes estén un poco contentos, pero el resto de comunidades autónomas, y la nuestra en particular, pues solo había que ver los titulares que ha leído Ernesto, ¿no? Ningún proyecto nuevo, poca inversión. Bueno, esto es habitual, ¿eh? Que sí, en la prensa claro, nunca vamos a decir, cada vez que se presentan encantados. unos presupuestos siempre nos fijamos sobre todo en lo que se olvida, no en lo que aparece. Eso es cierto. Lo que pasa que, bueno, yo creo que es verdad que se incrementa mucho el gasto, eso se va a tener que pagar. España está muy endeudado y no sé dónde vamos a llegar. Es decir, al final, lo que necesitamos en esta región, centrándonos un poco en Castilla y León, que es frenar de alguna manera, o tanto que llevamos oyendo hablar un año del plan de despoblación y todas las inversiones que se iban a hacer en este sentido, yo tampoco he visto nada al respecto. Entonces, bueno, esperemos que los diputados socialistas puedan enmendar algo y a través de vía enmiendas, pues bueno, ese proyecto se convierta en algo más positivo para la región. Bueno, recordemos que esto de momento es un proyecto que tendrá que ir al Congreso a mediados de febrero. Ahí se supone que va a pasar
las enmiendas a la totalidad, porque los independentistas no van a frenar este trámite, ni muchísimo menos continuarán para que allá por el mes de marzo, cuando llegue el momento de debatir las enmiendas parciales, pues es cuando de verdad los nacionalistas, los independentistas catalanes, que se supone de los que depende el futuro de estos presupuestos, se tendrán que mojar definitivamente. Y a día de hoy, ¿qué creéis que van a hacer los independentistas catalanes? Pues van a apoyar. Porque cuento que el PNV los va a apoyar, seguro. Claro. Por mucho que se hagan los estrechos tus paisanos. Y desde la cárcel de Lledoners ya han dado instrucciones para sostener a Pedro Sánchez, porque les interesa. Son unos presupuestos para Pedro Sánchez. Aumenta las pensiones, el gasto en pensiones, aumenta el gasto en parados, aumenta el gasto a nosotros los funcionarios, aumenta el gasto para que le voten. Si viene otra recesión como pasó con Zapatero y nos pilla aumentando el gasto y aumentando el déficit y aumentando la deuda pública, esta vez ya no hay colchón. Con Zapatero había un 30 y tantos % de deuda, ahora hay un casi 100%, ya no hay cartuchos. Pero yo os quería preguntar sobre todo eso, si veis alguna posibilidad acerca de que los independentistas catalanes cambien de criterio, porque es verdad que lo que se supone que la aprobación de esas enmiendas parciales, la aprobación definitiva de los presupuestos, iba a coincidir con las elecciones y con el pleno, con el juicio del proceso en plena ebullición. Yo creo que al final le darán su brazo a torcer, intentarán rascar todo lo que puedan un poco más para Cataluña. A mí me parece terrible que los presupuestos de España estén en manos de los nacionalistas catalanes, fundamentalmente. Me parece que es lo peor. Así, ¿no? ¿O nacionalistas catalanes o vascos? Sí, lo que pasa que bueno, no es el mismo el nacionalismo catalán de hace 15, 20 Exacto. años, que era un nacionalismo moderado, que con Jordi Pujol podías hablar y razonar, que aparentemente que no era un santo. Luego se vio lo que había. Sí, el 3% famoso, pero lo que está pasando ahora yo creo que es terrible. Ernesto, que nos has metido baza. Bueno, es que yo con esto de los presupuestos siempre prefiero mirar hacia atrás, es decir, ¿mejoran los anteriores o no? Pues algunos parece que en sí, algunas cifras no. sí, ¿no? Sí. Y bueno, en nuestro caso, como fundamentalmente en Castilla y León van dirigidos a las grandes infraestructuras, que son, no se sabe si para marchar más rápido o para comunicarnos mejor. Pero de momento para comunicarnos mejor, no seas agorero. Ya. Bueno, nuestro quinto tertuliano también quiere meter baza en este debate sobre los presupuestos y él tiene muy claro de dónde va a sacar el gobierno la pasta para hacer frente al incremento del gasto. No puedo pegar ojo, Juanma. No se veía un aumento del gasto igual en unos presupuestos desde los tiempos de Zapatero. Hombre, podríamos preguntarnos de dónde va a sacar Pedro Sánchez el dinero para esa subida de gasto. Pero no son horas de hacernos esas preguntas, Juanma. No son horas. Bueno, a Nieto parece que le sobran los billetes de 50 euros. ¿Saben cómo los va sacando del pecho? Vamos con otro asunto que genera cierta controversia, y eso que parecía un tema ya pasado. El viernes, el alcalde de Valladolid pedía en una entrevista en la cadena SER que Castilla y León apostara más por su ciudad, por Valladolid, y evitar que se dispersen los esfuerzos. Palabras que enfadaron, sobre todo en León, y que han dejado perplejo a su alcalde, Antonio Silván. Lejos quedan esas reuniones entre los dos ediles con las que intentaron acabar con el histórico resentimiento mutuo entre las dos ciudades. Entonces, estamos hablando de octubre de 2015, recién comenzada la legislatura, Óscar Puente decía cosas como esta. León no es más que Valladolid, ni Valladolid es más que León, pero lo que es seguro es que León y Valladolid unidas son mucho más que León y Valladolid enfrentadas. Bueno, decía que León no es más que Valladolid, ni Valladolid es más que León, pero menuda controversia que se ha generado en tu tierra, Soraya. Pues sí, con razón. Yo creo que al final que los políticos digan ahora una cosa y hace 3 meses dijeran la contraria ya no nos extraña a nadie. Lo que pasa que yo creo que aunque Óscar barra para Valladolid, para su ciudad, yo creo que un poco de respeto y un poco de decoro con el resto debería tener. Yo creo que no es bueno que se centralice todo en Valladolid, por supuesto que no. Yo creo que todas las provincias, como él decía hace unos meses, nadie es más que nadie.
y yo creo que aunque lo piense, pues por un poco de respeto institucional hacia el resto, pues no debería hacer este tipo de declaraciones porque son de muy mal gusto y de muy mala educación desde mi punto de vista. Lo que venía a postular Óscar Puente, que igual también alguien ha planteado esa posibilidad, ¿no? Es que en Castilla y León se apostara más, como se hace en Aragón, por ejemplo, por una gran ciudad como Zaragoza, y que eso se convirtiera en un foco de atracción. Yo digo lo que dice. Sí, lo que pasa es que al final... Y hay algún experto demográfico que lo dice también, ¿eh? Sí, que en Castilla y León necesitaría una ciudad de 1 millón de habitantes, pongamos por caso. Claro, pero somos 2 millones de habitantes en Castilla y León. La mitad allí. Entonces la mitad en Valladolid, me queda otro millón que quedaría repartido pues para cuidar el hábitat natural, el campo, las aves, que venga la gente, no sé, me parece un disparate. Yo creo que ese modelo no es bueno para nuestra comunidad, porque al final es el modelo que hay en muchos países del tercer mundo, de que todo se concentra en una ciudad y el resto queda despoblado, y quién se ocupa del campo, quién se ocupa de la conservación del patrimonio. Es decir, me parece un disparate como otros tantos. Claro, lo curioso es eso, ¿no? Y nos lo intentaban demostrar estas imágenes, ¿no? Con las que Óscar Puente y Antonio Silván intentaban acabar con ese resentimiento histórico entre las dos ciudades, no solo entre Valladolid y León, también entre Valladolid y Burgos, por ejemplo, pero ahora que se acercan otras nuevas elecciones parece... y Salamanca, que también hay tensiones. Pero ahora parece que vuelven un poco esos recelos. La verdad, Juanma, es que cuando se acercan las elecciones, y ya estamos en periodo preelectoral, claramente, lo que menudea son los disparates. Y tampoco conviene prestarles demasiada atención a los disparates porque vamos a escuchar muchos. Ahora, yo voy a romper una lanza... ¿Esto es como lo que tenéis los de San Sebastián con los de Bilbao o no? ¿Ese mal rollito no? Sí, puede ser, sí, parecido. Yo voy a romper un poco una lanza a favor de Óscar Puente. O sea, se ha pasado un poco, pero algo de razón tiene. Es decir, esta es una comunidad coral con varias capitales de provincia, pero hay que concentrar un poco los esfuerzos económicos, porque lo que no se puede hacer es repartir la miseria, porque entonces perdemos población en los pueblos y perdemos población en las ciudades. Y al final perdemos población en toda la comunidad autónoma. Cada año perdemos un 1%. Eso no puede ser. Algo estamos haciendo mal o algo estamos dejando de hacer. Entonces, no digo yo concentrarlo todo en Valladolid, porque entre otras cosas Valladolid no es la capital oficialmente de Castilla y León, pero sí en 2 o 3 ciudades habría que empezar a pensar en concentrar, porque esto va muy mal, ¿eh? Esto va muy mal. Bueno, pues todo el mundo habla de esto, pero nadie aporta soluciones. Esas declaraciones que, como les digo, han generado cierta controversia, sobre todo en León, ¿no? Y han dejado perplejo, tal y como decían nuestros compañeros del Diario de León, al alcalde de esa ciudad, Antonio Silván. Vamos ya con la campaña que se avecina, porque Vox celebró ayer en Segovia un encuentro con el secretario general Javier Ortega Smith, ante cerca de 500 simpatizantes, envuelto en polémica. Casi un centenar de personas se manifestaban para mostrar el rechazo a las ideas de este partido, e incluso uno de los asistentes ha denunciado al líder provincial de Vox, Nazario Merino, por una presunta agresión. En el mitin de Vox estuvo el diputado provincial del Partido Popular y alcalde de la localidad de Santa María, Jaime Pérez. Pérez ha asegurado hoy que fue a escuchar las propuestas y que no tiene pensado integrarse en esa formación. Ortega Smith estuvo en Segovia, pero también había estado por la mañana en Burgos, que precisamente coincidió a 600 metros de distancia con otro mitin que estaba dando en ese momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para respaldar la candidatura de Luis Tudanca a la presidencia de la Junta de Castilla y León. ¿Eso de que esté alguien del Partido Popular en el mitin de ayer de Vox en Segovia es casualidad o es que alguien también se lo está pensando? Pues no sé, pero yo creo que hay cierto nerviosismo con este tema, porque ¿En el PP en Burgos o en muchos partidos? Sí, en el PP, porque en Burgos está creciendo, creo, mucho la afiliación a Vox. Yo creo que el miedo que suscitaba Vox está un poco ya diluyéndose. Yo, por lo menos así en mi entorno, conozco gente que al principio tenían cierta prevención y que ahora ya te dicen abiertamente pues que comparten ciertos postulados de Vox y tal. Y no sé, está todo un poco como por ver, ¿no? Porque es todo muy nuevo, en fin, no conocíamos en esta comunidad autónoma. Claro, lo de Andalucía ha sido un punto de inflexión. Claro. Mañana que comienza precisamente la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, pues en Andalucía va a cambiar la historia de los últimos 40 años gracias a Vox. Claro, así es. Hablaba Evaristo de la afiliación, se ha crecido de 2.600 afiliados
hace 6 meses y ahora tiene 26.000 afiliados. Es decir, que es que se están moviendo y muy bien. En cuanto al alcalde, pues a mí me parece muy sano, por un lado, voy a pensar ingenuamente, me parece muy sano que un político vaya al mitin de otra formación política para, bueno, pues para ver qué opciones, qué propuestas presenta, y yo creo que también habrá mucha gente del PP que tras estas elecciones, cambio de líderes en todas las presidencias y tal, pues pueda estar un poco haciendo rueda, como se dice en el ciclismo, para ver si le cae alguna posición, porque van a reclutar mucha gente, yo creo que también del Partido Popular, que se va a quedar colgada en estas nuevas elecciones. ¿Está obligando Vox y su discurso a cambiar precisamente el discurso del Partido Popular? No. ¿O Pablo Casado ya Pablo tenía Casado las ideas ya más cambió claras? ya cambió antes, porque yo creo que él dice más lo que piensa que otros. Es anterior, cuando las primarias del PP, ya el discurso de Pablo Casado era más en la línea más próxima a Vox, antes de sabérselo de Andalucía, etcétera, ¿no? Y yo creo que depende mucho de lo que haga Pablo Casado en estos meses, la resolución de este asunto. Este fin de semana, y de hecho una convención nacional del Partido Popular, donde entendemos que Pablo Casado pues tendrá que responder a muchas de estas situaciones generadas a raíz de la irrupción de esta manera de Vox, sobre todo en Andalucía, una Andalucía que va a ser noticia durante los próximos días, ya se lo digo. Voy a aprovechar que está Evaristo Ruiz y que controla el tema para hablar de la marcha de esas 3 médicas del Centro de Salud de Los Cubos en Burgos, que se ha solventado provisionalmente con 2 facultativos sustitutos, pero la indignación entre los pacientes continúa. Esta mañana se han concentrado y han cortado la calle al tráfico en señal de protesta porque los tiempos de espera se han multiplicado. La Junta de Personal calificó la situación de un mero parche que ha dejado a un ambulatorio de la provincia de Burgos sin consultas, a la espera de ver qué solución ofrece la Gerencia de Atención Primaria para este martes. Allí no hay médico, que han ido al consultorio y que está solo la enfermera, que el médico que tenía que estar allí hoy, un médico que salía de una guardia de 24 horas de ayer y iba a cubrir Quintana Dueñas hoy, le han traído aquí a este centro de salud para parchear el asunto. Pero están buscando de día en día, para un día. Tenemos las agendas abiertas y no hay médicos. Y todos los pacientes haciendo cola y poniendo reclamaciones. Y la pregunta del millón, Evaristo, ¿y cómo arreglamos este tipo de problemas? La falta de médicos. Pues vamos a ver, aquí yo creo que se juntan varias cosas. En primer lugar, todo mi respeto hacia esas 3 doctoras que han renunciado a su plaza. Me parece que es un acto de, al menos de valentía y de responsabilidad. Y no tengo nada que decir. En cambio, no opino lo mismo sobre algunos médicos, esta vez de especializada, de hospitales, que están en comisiones de servicios en hospitales de capitales y que no ponen todas las trabas habidas y por haber para volver a sus plazas de origen, que son hospitales comarcales que resolverían el problema. Y contra gerentes de hospitales que están contratando por encima de plantilla cuando no están cubiertas las necesidades de los lugares de difícil cobertura. Por tanto, esto es un servicio público que requiere una planificación. Y esas normas, esas reglas hay que respetarlas porque si no, no es posible planificar adecuadamente. Dicho esto, en mi opinión, hay una cierta consigna política, porque se acercan las elecciones, para hacer daño donde más duele, que es en el tema de la sanidad. Las cosas, desde mi punto de vista, no están tan mal, ni mucho menos de lo que pueda parecer. Lo que pasa es que con motivo del concurso de traslados famoso, todavía no se han estabilizado las cosas. Entonces, ha habido unos meses que yo creo que se han aprovechado para exagerar y para fomentar un poco la protesta y demás. El otro día lo comentábamos también un poco en la tertulia, ¿no?, cuando abordábamos este asunto. El problema está en que nadie se atreve a decir la verdad sobre este tema, es decir, que no hay dinero para coger el toro por los cuernos. No es un problema de dinero. ¿No es un problema de dinero? Yo creo que no. Lo que no hay es voluntad política, por ejemplo, para cerrar algunos consultorios. Que hay muchos que habría que cerrar, bueno, porque hay pueblos que tenían 100 habitantes y ahora tienen 10. Evaristo, bájate de la nube. Eso no va a ocurrir, evidentemente, no porque hemos visto también que ha salido la gente a la calle. No he dicho que vaya a ocurrir, digo qué es lo que habría que hacer, bueno, en mi opinión. ¿Cuál es el problema, Soraya, segundo?
Pues no lo sé, yo creo que aquí Evaristo tiene No, pero aquí la opinión del usuario cuenta igual. La opinión del usuario, yo este año he sido usuaria, por desgracia, del Hospital del Bierzo y tú vas al tema de las consultas y es horroroso, urgencias es horroroso, hacen falta médicos. Yo no sé si el problema es problema de dinero, problema de la gerencia, porque cuando has dicho el tema de los gerentes de hospitales y tal, ¿qué pasa? Que aquí cada gerente hace lo que le da la gana, hay reinos de taifas dentro de las gerencias de los hospitales, pues ahí... ¿Según dónde? Según dónde, pues ahí hay una cabeza que es la consejería, que es el que tiene que poner un poco de orden y redistribuir los recursos. Gracias. Entonces, luego, ves eso, también yo creo que desde los medios se está calentando mucho el tema de la sanidad. Es verdad que hay un problema y que hay que atajarlo, porque luego esto nos lleva a negligencias médicas, que también conozco y tengo alguna muy de cerca, por falta de médicos. Y luego a mí lo que me sorprende es que luego en la valoración del CIS de los pacientes de Castilla y León tenemos una valoración más alta de la media nacional, con lo cual, ¿cómo se come esto? Evaristo dice que no es un problema de dinero, quizás es un problema más de organización, y luego habrá que meter más recursos, porque es evidente que los hospitales están sobrepasados. Yo no sé si hay que cerrar consultorios, si hay que organizar mejor las cosas, no lo sé, pero desde luego que hay un problema es evidente. Te puedo poner un ejemplo muy ilustrativo de ayer. Pero no nos cierres consultorios rurales, no. Evaristo. Bueno, mi opinión, hay que cerrar algunos. Anécdota. Me llega enviado por una periodista, precisamente, de un medio de comunicación, un WhatsApp de unas redes sociales con una foto en urgencias del Hospital Santos Reyes de una niña tirada en el suelo con una manta encima. El texto dice, niña que sangraba por los oídos, que nadie la atendió, lleva 4 horas esperando en urgencias, pidieron una manta, no se la dieron, la niña tirada de tal. Y acto seguido, esa misma periodista me dice, lo que te acabo de enviar es falso, te envío otra nota de otra persona que estaba presente, que dice lo siguiente, la niña estaba enfadada porque su madre no le compraba una chuche de la máquina expendedora de urgencias, entonces se revolcó por el suelo y montó un pollo y tal, y no le dolían los oídos. Te quiero decir, no se puede aprovechar esa situación para crispar las cosas, porque la sanidad en Castilla y León funciona, en general, funciona muy bien, mucho mejor que hace 10 años, por ejemplo. Pues ahí está, por ejemplo, también la responsabilidad de los medios de comunicación, que rápidamente nos agarramos ese tipo de imágenes que son tan escandalosas. Gracias. Otro más. Pequeño. El sábado, portada de un periódico. La jefa de ginecología del Santos Reyes se va a Guadalajara, portada. Al día siguiente le hacen los papeles comisión de servicio y se reincorpora al Santos Reyes. ¿Dónde sale la noticia? En una esquinita abajo al lado de un anuncio, que yo pasé el periódico y no la encontré. Si se va, es portada. Si vuelve, en una esquinita. ¿Eso qué hace? Crispar a la gente. Bueno, nos está echando la bronca. Aprovechado sus últimas intervenciones para decir que seamos un poco más responsables. Y eso enfada a la gente, viene a la consulta ya enfadados, el médico también se enfada y todo el mundo nos crispamos. No enfades todos los técnicos, que ya se nos ha ido el tiempo. Gracias, Evaristo. Que te vaya bien. De nada. Soraya. Buenas Nos vemos, noches. Hasta otra vez. Ernesto, aquí te espero, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes también, por supuesto. Ahora les dejo con la información meteorológica y con Cristina López del Val a las 7:30 de la mañana. Recuerden, Antonio José Renedo nos cuenta cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.